Puerto Rico. Recuerda escucharnos a través de radioisla.tv, además de por el cuadrante 1320 de Radio Isla, también por Facebook y por YouTube, así que vaya por allí, búsquelo, dele like y compártalo. Vamos inmediatamente, le ponemos el termómetro al mundo. El termómetro mundial. Hoy, también nació Jean-Claude Duvalier, quien le ofreció a Haití, ofreció, entre comillas, una dictadura que marcó al Caribe, conocido como Baby Doc. Heredó el poder de su padre a los 19 años y convirtió a Haití en un laboratorio de represión, corrupción y complicidad internacional, además de mucha pobreza y tristeza. ¿Qué nos dice hoy su figura sobre las dictaduras heredadas en el silencio de la comunidad internacional y la persistencia del autoritarismo? Bueno, venga, pues ahí está. Para hablar de ese tema nos acompaña el profesor Jorge Schmidt Nieto. Buenos días, profesor. Buenos días, feliz cumpleaños. Gracias, Sonia. mire, muchas gracias. Mire usted que he nacido yo el día del dictador. Fíjese qué casualidad. ¿Cómo se explica que Jean-Claude Duvalier, con solo 19 años, haya sido aceptado como presidente vitalicio de Haití en 1971? Bueno, lo heredó de su papá, de François Duvalier, de Papá Doc, por eso es que le dicen Baby Doc, que había estado allí desde 1957. Había sido presidente, lo eligieron y después se mantuvo como presidente vitalicio hasta que falleció y su hijo tomó el poder. Muy joven, inexperto, se había criado de una forma muy distinta a su papá. Su papá se había criado, digamos, defendiéndose, valiéndose por sí mismo, una vida otro tipo de vida más difícil. Y sí fue un dictador, pero Baby Doc se crió en la opulencia. Era el hijo, pues el nene del dictador. El hijo del dictador. Qué cosa tan complicada la historia de Haití. Primera república. Muy trágica, es muy trágica. Y de hecho todavía hoy día Haití está pasando por... Es que a veces uno piensa cuál es su peor momento, es difícil de saberlo. Pero ahora mismo está pasando por un momento muy malo. Nos podemos ir a la historia, pero el momento de ahora es que es muy pertinente este tema porque precisamente no tiene gobierno Haití, tiene un gobierno provisional que básicamente los países del CARICOM escogieron para ponerle allí, pero no tiene realmente poder de gobernar sobre los haitianos. Venimos oyendo esto hace tiempo, pero es que continúa desde que asesinaron a Jovenel Moïse. Esencialmente las pandillas, las gangas criminales se han ido apoderando del país y ahora tienen más poder todavía del que tenían hace tiempo. Y también a raíz de los terremotos en Haití surge una situación muy complicada, no solamente estructural, alimentaria, o sea, de calles, porque estuve allí después de los terremotos y la realidad es que el pueblo pues estaba en la calle, o sea, literal, sin casa, o sea, en la calle. Y eso muy probablemente ha ayudado a que estas gangas, ¿verdad?, hayan tomado los espacios y sin gobierno. Sí, pues eso comenzó cuando Jean-Bertrand Aristide, que fue el primer presidente democráticamente electo. Después lo depusieron, pero una de las cosas que él hizo fue eliminar el ejército, porque el ejército había sido muy represivo y tenía fama, no tenía poco respeto de abusadores. Entonces, con buena intención, Aristide suprimió el ejército, pero no fue capaz de crear algo que lo reemplazara. Y dado que el ejército en Haití, como en muchas partes de América Latina, no solamente sirve para defender el país de posibles agresiones externas, sino sirve para mantener el orden también dentro. Interno. Hacen veces de policía, muchas veces. Claro. Entonces, nunca se pudo reemplazar esa función, nadie la pudo reemplazar, y ese espacio que quedó hueco lo empezaron a tomar las pandillas. Sí. Grupos que se hacen llamar grupos políticos, pero son unos bandidos. Son unos bandidos. Hablamos con el profesor Jorge Schmidt Nieto, estamos hablando básicamente del régimen de Duvalier, el Baby Doc. Duvalier, ¿cuánto dinero robó? ¿Y se pudo documentar? Robó tanto que está en la lista de los 10 presidentes que más se han robado, que más dinero han sacado.
Y sobre todo en un país donde la gente estaba tan pobre, una miseria, el país más pobre de América. Es increíble porque tanto se luchó por ¿verdad? Una revolución importante, la de Haití. Sí. Mi familia por parte de mi abuela, he dicho en otras ocasiones, llegó de Francia a Haití y de Haití a Mayagüez, son los Lacourt. Y la realidad es que algo ocurrió internacionalmente. Tienen que haber habido miles de cómplices, tiene que haber habido beneficiarios de ese régimen de Duvalier. O sea, que nunca pudiera sobreponerse porque es que nadie ayuda. Claro, lo que pasa es que Duvalier era muy anticomunista. Ya. Sobre todo él, más que su papá. Porque el papá era, la filosofía del papá era celebrar la negritud del haitiano, casi una cosa mitológica, mística hizo él. Pero Duvalier era muy anticomunista en una época de la Guerra Fría y sobre todo en la década del 80 cuando estaba Ronald Reagan, que Ronald Reagan recrudeció toda esa retórica. Y en América Latina, pues Duvalier era uno de sus aliados, por eso es que tenía ese apoyo. Él con Jimmy Carter no tenía tan buenas relaciones, Jimmy Carter pues era otro tipo de presidente, pero en los 80 sí tuvo mucho apoyo. De todas maneras lo sacaron en el 86. Pero claro, sale en el 86 y sale por revolución popular o decisión geopolítica. Por una revolución popular, sí, Ya. lo sacaron, se tuvo que ir exiliado a Pero Francia. ¿cómo le explicamos a la gente y a mí que en el 2011 regresa sin enfrentar consecuencias algunas? Sí, enfrentó, porque Judiciales. él estaba convencido Pero no fue preso. porque se murió, pero sí, pero Quiero que suerte tiene, ¿no? él regresó de Francia y él estaba convencido de que a él lo iban a aclamar como el salvador del país, porque la realidad es que desde que él se había ido, se había perdido mucho del orden. Porque aunque era un régimen muy represivo, pues nadie se atrevía a hacer nada, por lo menos había cierto tipo de orden, el orden impuesto a la brava. Y había alguna gente en Haití que extrañaba la época de Duvalier porque habían ya experimentado varios años de mucha inestabilidad. Ya. Y él regresó pensando que lo iban a aclamar, Y que se lo iban murió. a recibir. No primero, él llegó y sí lo procesaron. Ya. A los pocos meses lo procesaron judicialmente Yo y estaba en ese proceso, pero él falleció. Yo me tengo que ir y me quedo con una pregunta de fondo que es bien importante. Espero que me la conteste en algunas otras lecciones que nos seguirá dando, que es que debemos aprender como puertorriqueños de cualquier país caribeño y del fenómeno de Duvalier y de otros anexos por ahí alrededor de otros dictadores. Que el gobierno autoritario no funciona. A veces la gente lo pide, pero eso no es lo la que solución. Bueno, muchas gracias, profesor. Siempre es un placer hablar con usted. Espero verlo pronto. Profesor Jorge Schmidt Nieto, conversábamos con él. Hoy es jueves 3 de julio del 2025. Escucha Radio Isla 1320. Esto es El Calentón con Sonia Valentín. Vamos a una pausa, ya regresamos.